Hola, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de reflexión virtual sobre astrología y salud. Mi nombre es Lucía Caprarulo y en el episodio de hoy estoy con Rocío Magdalena Visco. Ella es facilitadora didacta de biodanza y una de las fundadoras de la Escuela de Biodanza de Bariloche y está hoy aquí para hablar sobre la biodanza, justamente, que es una técnica que por ahí no se conoce mucho en todos lados y que es súper interesante para trabajar algo desde lo terapéutico, desde lo grupal, desde lo corporal. Así que ahora nos va a contar un poquito de qué se trata esta herramienta. Bienvenida, Ro, a este espacio. Gracias por estar. Hola Lu, gracias. Quería empezar primero preguntándote o invitándote más que nada a que cuentes de qué se trata, ¿no? La biodanza, ¿qué es la biodanza? Bien. Bueno, biodanza es un sistema de integración humana, así en su definición aparece esa palabra que es integración, que es súper fundante de su identidad, de su estructura, que recrea rituales de encuentro humano, ¿sí? Trabaja con algunas herramientas que son muy poderosas, específicas, que están a disposición en cada sesión, que son la música, la danza y situaciones de encuentro que facilitan y favorecen la expresión de las emociones, ¿no? O sea, así hablando desde un recorte, podríamos mencionar esas cualidades. Está bueno, ¿no? Trabajo en grupo, con movimiento, con música, y guiado también, ¿no? Que es la función del facilitador. Totalmente. De hecho, bueno, o sea, ya en su nombre aparece la danza, ¿no? Y la danza es central en su desarrollo y una danza que se desprende de los movimientos coreográficos, de pasos a seguir, ¿no? Que muchas veces la depositamos allí, y sino que busca ser una danza como movimiento pleno de sentido, ¿no? Una danza que nace desde el encuentro con la música, de qué me genera a mí la música, la consigna específica, como decís, ¿no? Como cada una de las danzas tiene cierto objetivo, ¿no? A inducir ciertas emociones de mayor euforia, de alegría, de mayor sensibilidad, y eso deviene en un movimiento, ¿no? Y lo interesante también es que todo cuerpo tiene acceso a danzar, digamos, a danzar a su modo, a su forma y con sus posibilidades. Ujú, Y se genera algo también loco, que es, o sea, suena la música, yo recibo una consigna, ¿no? Que es una apertura a algo, a un campo, eh, y recibo la música y me empiezo a mover, ¿no? Y en tanto me empiezo a mover, ese movimiento me genera una emoción, ¿no? ujú, Y esa emoción enriquece mi movimiento. Entonces se da como sí, una danza espontánea, ¿no? Que no tiene precedentes, aunque sean consignas que ya hayamos realizado, ¿no? Y tiene una génesis actual del momento, y eso es muy valioso, ¿no? Presencia aquí y ahora, y ujú, qué nace de mi cuerpo en un lugar también en donde buscamos sentirnos seguras, ¿no? Seguros ujú. para que, sí, el cuerpo hable, el cuerpo se exprese, el cuerpo dance. Lo consideran un trabajo terapéutico, entiendo también, ¿no? Digo, son grupos terapéuticos, no es porque me parece importante diferenciar, ¿no? Uno escucha danza y enseguida la cabeza va a la clase de danza, ¿no? Contemporáneo o clásico, ¿no? Y esto en Mm. realidad, bueno, si bien hay algunas dinámicas diferentes, o el día de la biodanza, algunos días en particular que es distinto, el trabajo, hasta donde entiendo, corregime si no es así, pero es un grupo cerrado en donde se trabaja terapéuticamente, ¿no? A través del movimiento y lo que genera la danza. Yo, por lo menos,
en mi experiencia habiendo hecho biodanza y con mucha gente que también ha ido, no es que voy porque me guste bailar. No, obviamente hay mucha gente que le gusta bailar y va y disfruta, pero justamente todo lo contrario, hay mucha gente con mucha timidez, con mucha dificultad para expresarse desde lo corporal, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que la expresión es muy desde el lenguaje, desde la palabra, desde lo mental, y los cuerpos a veces quedan como flotando ahí, ¿no? Desconectados. Entonces, me parece que lo mismo que pasa con la bioenergética, ¿no? Es una herramienta que sirve para recuperar de alguna manera, recuperar o entrenar la Mm. libertad expresiva del cuerpo. Me parece que eso es fundamental, porque es esto, ¿no? Digo, está buenísimo esto que decís de cómo el movimiento se va enriqueciendo en las emociones, pero muchas veces cuando recién comenzás, la emoción es, me quiero morir, ¿qué mierda hago acá? Absolutamente. Sí, sí, es que tiene mucho de eso, mucho de desafío. Y bien, como decís, su forma también de trabajar es mediante un proceso, ¿no? O sea, se habla por lo menos de un año de permanecer en una grupalidad, de sostener la regularidad de todas las semanas, para ir cultivando esa sensación de seguridad, de confianza en la matriz grupal, que definitivamente lo que hace es favorecer nuestra expresión y atravesar los desafíos que cada quien encuentre en ese espacio, que son varios, son múltiples, ¿no? También, de hecho, algo súper importante en la dinámica es que iniciamos los encuentros con una instancia de relato de vivencia, ¿no? Que es un círculo de palabra de aproximadamente 30 minutos en donde los participantes del grupo tienen la posibilidad de tomar la palabra y de hablar, si es que desean o no, ¿no? Ya de por sí hay un marco de permiso, no todos están obligados a hablar allí, pero sí es una oportunidad. Y bueno, hablar de esto, de cómo estoy, cómo me sentí la clase pasada, ¿no? Es el momento ideal para decir, che, la verdad que en esta danza yo me sentí súper incómoda, ¿no? O sea, me quiero morir cada vez que dicen que nos miremos a los ojos. Porque nos pasa, porque no estamos acostumbrados, porque no nos enseñaron, porque faltan espacios de prácticas afectivo-motoras también, ¿no? De poner el cuerpo en el centro del encuentro humano, de la diversidad, del reconocimiento de lo que nos sucede. Em, bueno, y ese espacio de relato también es ese umbral, esa antesala para luego dejar, ¿no? Porque después en la instancia de práctica, de movimiento, la invitación incluso es a dejar la palabra de lado y poder embarcarse en los gestos, ¿no? Cuando hablamos de danza, también hablamos de gestos, porque una danza puede ser mirarse a los ojos, sostenerse las manos, ¿no? Estar en silencio, digo, entonces eso también rompe un poco lo que imaginamos de la danza, que puede ser algo muy esplendoroso, muy expresivo, o algo un gesto, una postura, que sobre todo busca cierta conexión, ¿no? Eh, y bueno, este espacio, ¿no? De primero una expresión de la posibilidad de expresarme desde la palabra y una palabra que busca una conexión emocional, que también es una calidad en la enunciación que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Muchas veces hablamos, bueno, por lo que yo pienso y considero, entonces, porque ella me dijo, sino, bueno, a mí esto me da miedo, ¿no? Me encuentro frágil en esta situación. Me cuesta, ¿no? Como tener ese valor también, sí, es integrador. Bueno, para mí biodanza es un gran espacio para trabajar la expresión en general. Es decir, la expresión oral, la expresión corporal, la expresión del afecto, eh, sí, la expresión de la alegría, la expresión de la tristeza, ¿no? Como, eh, y bueno, y es un entrenamiento, ¿no? Como esa regularidad, esa
periodicidad en los encuentros, ¿no? Porque, como bien decías, el grupo se cierra durante un tiempo para que podamos profundizar en esos lazos que nos dan valor para abrirnos, para indagar, sí, para hacernos parte de los procesos, Sí, sí. siento en lo que decís a nivel astrológico, ¿no? Lo veo un poco como la necesidad más básica humana de luna, de manada, de tribu, ¿no? De casa, de como ese grupito íntimo de seguridad en donde puedo quitarme un poco el disfraz, ¿no? Como de alguna manera, si lo pensamos desde el automatismo más psicológico o astrológico, puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Pero al mismo tiempo también es una necesidad humana para aflojar, ¿no? No sé si voy a estar igual de flojo si tengo que bailar con desconocidos todas las veces a, y que lo vas viendo seguro, ¿no? En tu práctica y en los grupos que llevas, cómo se van aflojando, ¿no? El ir sintiendo la seguridad de, porque esa sensación de hacer grupo es humanizarnos al final, ¿no? Dios Ujú. como que cumple esa función de amalgamar, de humanizar, de acompañarnos, de permitir como una seguridad básica para, este, yo creo que no, en lo que decís, ¿no? La música, la técnica de la biodanza en sí, ahí no tengo idea, ¿no? Pero digo, por algo la fueron desarrollando de esa forma, ¿no? Pero la música, la expresión, como decís, es algo que ayuda como permitirnos habitar más el cuerpo y las emociones al final, porque esto que decíamos, hay un discurso por ahí desde la palabra, pero en la palabra se nota cómo está el cuerpo, si el cuerpo está cerrado, abierto, pero creemos que no se nota, ¿no? Y cuando tenemos que ir a mostrar desde el cuerpo, a conectar, a sostener, como decís, una mano, un abrazo, o mismo el movimiento, ¿no? Porque en biodanza se trabaja, como decís, el facilitador, ¿no? Va planteando distintas dinámicas según el grupo, según el momento. Bueno, debe haber una lógica ahí que yo desconozco. Pero obviamente, ¿no? No es cualquier música, pongo la lista de Spotify y bailen. Hay toda una programación, ¿no? Detrás de eso que tendrá que ver con la lógica del grupo y del proceso también, pero que es un disparador de alguna manera para que podamos como conectar esto que decís con el presente. La expresión yo sentía más como incluso como la realidad, ¿no? De lo que hay ahí y no nos permitimos ver muchas veces. Sí. Sí, y que también en esa dimensión grupal en donde hay momento para compartirnos, para enunciarnos, para mostrarnos, también se va satisfaciendo una búsqueda para mí que tenemos de reconocimiento de manada y en realidad de reconocimiento del otro como parte también mía y, che, en realidad no estoy tan sola en lo que me está pasando, ¿no? Que muchas veces, digo, hay personas, eso, que vivimos la vida en nuestra intimidad, con nuestros pequeños vínculos cercanos y de repente lo que nos pasa a nosotros, tipo, es terrible y nos pasa, a mí me pasa, ¿no? Bueno, estoy viviendo este duelo mortal. Y de repente llegás a la ronda y somos 15 personas y escuchás que cada uno en su momento de vida en el que esté, porque también algo muy valioso que tiene es que en el mejor de los casos la ronda reúne personas de diferentes franjas etarias, que vienen de diferentes lugares, de diferentes géneros. Y eso trae mucha conciencia de lo que es el ser humano, ¿no? El ser humano en el proceso del vivir, en la búsqueda del vivir, en la necesidad del buen vivir y con las dificultades del hoy, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, con el modo en el que vivimos, ¿no? Venimos con los cuerpos, como bien decías, los cuerpos cansados, los cuerpos mecánicos, las emociones atragantadas, el exceso de información y de pensamiento, ¿no? Y que todo eso tiene un impacto, ¿no? Entonces, para mí también el respirar en que no estoy sola, da mucha fuerza, da esperanza,
da valor para ahondar también, ¿no? Aparece mucho también incluso la historia de vida, ¿no? En esa periodicidad que compartimos, en esos lugares que tocamos, cada quien va abriendo un poco de sí. Ujú, Y eso trae mucha luz al camino, ¿no? Como luz al camino y a las experiencias que vamos transitando, ¿no? Te encontrás con una persona que podría ser tu mamá, con un señor que podría ser tu abuelo, con la compa que es representa a tus amigas, ¿no? Como también ahí de alguna forma se constelan experiencias vinculares en un espacio, dimensión ritual que sucede ahí y que tiene un impacto en nuestra vida fuera también, ¿no? Como, em, de hecho, cada estructura de la sesión, porque la sesión tiene una estructura específica, después vamos variando, ¿no? Bueno, vamos a profundizar un poco más en esta línea, en aquella. Cada clase es un mundo, sin embargo, tenemos como cierta curva que es una curva fisiológica que favorece a que podamos entrar en vivencia, profundizar, soltarnos, jugar, ¿no? En una primera parte que es bien de integración afectivo-motora con el grupo, más de refuerzo de la identidad, ¿no? Como, bueno, vamos, estoy ujú, acá, soy esto, me muevo de esta forma, lo que yo tengo para ofrecer es valioso, ¿no? Como jugar sin exigencias, no hay un modelo al cual llegar. Bueno, bueno, y expresarnos con vitalidad, también que nuestros cuerpos se rían, ujú, salten, ¿no? A medida de sus posibilidades, pero que se exciten desde ese lugar. Y luego, una parte transitoria que es, vuelve a la interioridad, ¿no? ujú, A otro tiempo, a otra cadencia, a un estímulo más suave que busca también integrarnos en esa lentitud que amplifica nuestra escucha, nuestra sensibilidad. Em, sí, que es cierta vuelta al origen, ¿no? Como, bueno, las luces más bajas, todo se vuelve más suave, nuestra piel se abre, se vuelve receptiva. ujú, Y ahí ingresa también una de las herramientas maravillosas y potentes, que es la afectividad y el contacto, ¿no? ujú, Que también ahí me quiero detener como uno de las potencias, que es el acceso a la caricia, a ujú, una caricia que tiene sí, una nutrición de nuestro cuerpo y de nuestra identidad que en tanto la disuelven y relajan, también nos potencian y refuerzan, ¿no? Em, y luego de esa profundidad, subimos un poquito en la ceremonia de abrazos, de miradas y salimos, ¿no? ujú, Todo ese viaje que transcurre en 2 horas, hora y media, hace que ingreses de un modo, del modo en el que venimos en el cotidiano, ¿no? Acelerado, pensando, llegué corriendo, dejé a mi hijo en la casa de tal y vine hasta acá, no tenía lugar para estacionar, ¿no? Como, y me voy con sensación, puedo asegurar que nos vamos con sensación de bienestar, incluso aunque hayamos atravesado desafíos, ¿no? ujú. Aunque algo me haya dado vergüenza, aunque me haya sentido incómoda porque esto considero que es mucho o no estoy acostumbrada, te vas con una sensación de bienestar, de claridad, de incluso de paz, ¿no? Como de serenidad. Y esos estados son valiosísimos en este tiempo. Em, Sí, y sobre todo pienso a nivel grupal, ¿no? Porque obviamente eso también me pasa cuando me voy a dar un masaje, cuando incluso en terapia, ¿no? Pero a mí me parece que es súper enriquecedor esos procesos en lo grupal, en lo colectivo, ¿no? Esto que decís, es como un pequeño fragmento de la sociedad que obviamente mm, no llega a todo el mundo, ¿no? Pero digo, hay gente muy grande, hay gente mucho más joven, hay de todo en los grupos de biodanza realmente, ¿no? Bueno, pasa lo mismo en astrología también, que no hay tanto por ahí un prototipo, si bien no sé, en astrología hay muchas más mujeres que hombres, ¿no? Pero no hay un prototipo específico de persona, sino que
es una mezcla un poco de todo tipo, ¿no? De la señora que ya se jubiló y está relajada y quiere aprovechar a hacer otra cosa, del que lo está haciendo porque es lo que quiere que sea su profesión, el que lo hace más terapéutico, el que tiene un tema con su familia, el que tiene un tema con su sexualidad, no, no sé, cada uno desde su lugar. Entonces, me parece que esa humanización, ¿no? Esa posibilidad de grupo, de sensación de seguridad, esa sensación más canceriana, más lunar que hablábamos. Está bueno esto que decís del recorrido, siento que es un poco también el viaje del ser humano, o del desarrollo, del proceso del humano en sí, ¿no? Del desarrollo de la personalidad, del sentirme seguro en lo que soy, en lo que expreso, para poder ir más allá, ¿no? Como el viaje de la luna al sol, a una energía más transpersonal, sobre todo muy neptuniano, ¿no? Que creo que la biodanza a través de la música estimula mucho esta cosa de la tribu segura a la humanidad, ¿no? Porque después están estos días, como te decía, de el Día de la Biodanza, donde se juntan un montón de grupos de personas que por ahí no se conocen y hacen biodanza, y todos entran fácil en esa sintonía, ¿no? Que ya no se necesita tanto ese primer grupo como el primer año, el segundo año de biodanza, sino que ya podés danzar un poco con cualquiera, ¿no? Como desde un lugar más, como esa porosidad que decís, que ya no necesita tanto cuidadito, sino que ya Ujú. se abre con más naturalidad. Pero me gusta esta sensación, ¿no? Del viaje, esto como de Cáncer a Leo hacia Piscis, ¿no? Si lo llevamos en términos de zodíaco, que en definitiva creo que es algo súper importante, como habitar el cuerpo, habitar las emociones, habitar el ser, la existencia, lo que soy, para poder abrirse una dimensión más transpersonal y espiritual, que no es una sin la otra, ¿no? A veces nos vamos mucho al cosmos sin cuerpo, nos quedamos atragantados en el cuerpo, en la mente, en las emociones, y no nos podemos abrir como a otra dimensión, ¿no? Entonces me parece súper lindo el proceso que describías de cada clase, ¿no? Y de Mm. cada año y de cada proceso, de ir en ese viaje integrando, ¿no? Como lo humano y lo espiritual, ¿no? Como el alma y el cuerpo me viene. A través de la música, que además es una herramienta que para mí es muy... que para mí, o lo que veo dando cuando doy vivenciales y demás, ¿no? Que la música habilita muchísimo a la gente, ¿no? A soltarse. El poder de la música es innegable, o sea, lo que nos genera a nivel emocional, ¿no? Digo, podés llegar, estás medio bajón, bueno, repensando y suenan unos tambores, una música brasilera, y de repente estás en la playa de Río de Janeiro, riéndote con una alegría muy honesta de ese momento, ¿no? Como, o sea, el poder de la música es maravilloso también, como incluso conocerlo para tenerlo a disposición en nuestro cotidiano. Como, che, ahora, pum, acompañar una situación, acompañar Tal cual. una apertura específica con la música que colabora, ¿no? Y que también sostiene, no porque digo, bueno, acá voy a danzar. Bueno, danzar en silencio es un Ujú, viaje osado. Ahora, el ritmo, la melodía son patrones a los cuales te podés subir. ujú, Te podés subir y te cuidan y te permiten también establecer conexión, porque muchas de las danzas y de las propuestas son con otro, y la música es ese marco común. A ver, ¿cómo es dialogar corporalmente? ¿Cómo es dialogar desde la danza? Sin hablar, ¿no? Como sin ponernos de acuerdo, sino ujú. favorecer esa espontaneidad. Bueno, la música nos cuida en ese lugar. Y, y también, bueno, recién pensaba, con el poder de la música, y definitivamente es el poder del encuentro, porque como esa conexión, ¿no? Como con el más allá y con el más acá de mi corazón, eh, se concentra, se presenta en, en la mirada, cuando te encuentras en la mirada con el otro. Y eso pasa en cada clase. O sea, yo puedo estar teniendo un viaje alucinante, mayor o menor, de mayor conexión, sobre todo digo, de mayor conexión o no, ¿no? Que uno también se da cuenta, estoy re adentro o estoy pensando en otra cosa. Y cuando llega a ese momento que abrís la mirada y te encontrás con otro, con otra, con otre,
Ujú, en los ojos, en el brillo de los ojos, y podés reconocer su belleza, que nadie te dijo que, ¿no? Emerge una mirada compasiva, una mirada que encuentra paridad, que encuentra resonancia, em, y ahí se condensa toda la emoción, ujú, una emoción que baña todo nuestro ser, ¿no? Como, bueno, es alucinante eso, como que quizás no tienen, como decías, otras prácticas que son más individuales, ¿no? Como, sí, definitivamente yo me voy a hacer un masaje y es algo muy renovada, pero no existe ese condimento quizás afectivo que es un acelerador de procesos, o sea, acelera, lo que hace es como poner quinta de repente a algo que estaba ahí por manifestarse, ujú. mm, sí, y que en esa complicidad emerge muy fuerte. Bueno, lo que decís, ¿no? Porque sale lo que está, lo dijiste varias veces hoy en la charla, sale lo que está ahí, ¿no? Como con el cuerpo no podés disimular, ¿no? Entonces hay algo muy de, nombraste la palabra de constelación, ritual, siento que hay algo como muy primario también, ¿no? Y de la realidad de eso, lo que está pasando, ¿no? No puedo cuánto puedo sostener, ¿no? Que no estoy angustiada o contenta o lo que fuera, no importa, ¿no? Digo, que eso tiene que suceder y que seguro tiene una sincronicidad, cómo llega cada uno con lo que va a suceder en la clase, con el encuentro de cada uno, con lo que me repercute mi estado con la cara del otro, lo que proyecto, lo que el otro trae, ¿no? Digo, creo que es un laboratorio súper interesante para conectar, ¿no? Para bajar las revoluciones, siento, ¿no? Como algo de aflojar esta sensación de estar todo el tiempo en una postura con la que vivimos, ¿no? Queramos o no, digo, es automático. Entonces creo que es como eso que decís de salir de otra manera, creo que tiene que ver, ¿no? Con poder quitarse un poco los disfraces de encima, ¿no? Y permitirse habitar lo que sea que está sucediendo, sin, a ver, uno obviamente va a juzgar, van a pasar un montón de cosas, pero es entrenarnos también, en permitirnos estar tristes, felices, contentos, aburridos, enojados. Hay una gama de emociones que son humanas, ¿no? Y me parece que eso es lo que hace también el sostener en grupo, ¿no? Ir viendo qué emociones son más propias de cada cuerpo, si vienen del pasado, si están ahora presentes, ¿no? Digo, por dónde vienen. Total. Te hago una última pregunta para cerrar así más de curiosidad, porque tengo la sensación de que en general en biodanza hay bastante público masculino y femenino, ¿no? Como cuerpos masculinos y femeninos, pero no sé si es más mi idea o es una realidad, que hay más paridad femenino-masculina en los grupos. Yo creo que igual como decías hace un rato de, no sé, que en astrología de repente hay más presencia femenina, en biodanza también sucede en general, en la conformación de los grupos. Que haya, por ejemplo, en un grupo mayor presencia de masculinidades es un triunfo, Ujú. es un triunfo. Sobre todo, no más Sí, allá de cuerpos, incluso. Obviamente que para las mujeres por ahí muchas veces es más fácil habitar el mundo emocional porque nos atraviesa con el mismo ciclo menstrual, ¿no? Aunque no quieras, estás deprimida una vez al mes, lo pongo muy exagerado, ¿no? Pero pero entonces sí. es un poquito más habitual, pero digo, presencia femenina obviamente que en estos mundos es lo que predomina, incluso en cuerpos masculinos, ¿no? Digo, como si no te permitís sentir, no vas a biodanza, ¿no? De última vas a hip hop, pero a bailar, Claro. ¿no? Al No, boliche. y además que, bueno, digo, en el mundo en el que vivimos tampoco está tan alimentada la participación de las masculinidades en la danza, ¿no? La danza es un lugar muy de las mujeres en general, ¿no? Como, entonces, bueno, voy a danzar, ¿no? También es precioso porque nos entrenamos en prácticas afectivas, o sea, nos ensayamos gestos de amor entre nosotros, entre nosotres,
Y bueno, se ve, o sea, es fácil de ver cómo muchos cuerpos masculinos tienen mayor dificultad para entrar en ese código de ternura, de contacto con otras masculinidades, digamos. Y ahí hay un retrabajo para hacer, que a mí me parece alucinante, que nos lo debemos ahí como sociedad poder acompañarnos en esas expresiones. Qué bueno, Ro, esta charla, la verdad me encantó y me encantaría que alimentar un poco a que todos prueben en algún momento Mm, o se habiliten, ¿no? La posibilidad de, a ver, bioenergética, ¿no? Hay un montón de técnicas, pero creo que biodanza es una herramienta fácil en un punto, en el sentido de esto que decíamos, ¿no? La música, el grupo sostenido durante un año, el facilitador o los facilitadores que te van acompañando, ¿no? Digo, es una herramienta, no sé si fácil, porque es un desafío, pero digo, es muy amena, ¿no? Para entrenarse en el habitar el cuerpo, las emociones, esto que decís del el trabajar la ternura, ¿no? Y en la conexión más humana y más espiritual también en vínculo. Así que ojalá que este video sirva también para dar un empujoncito a todos, ¿no? A probar un poco estas herramientas menos intelectuales y más corporales y emocionales y entrenarnos, ¿no? En una vulnerabilidad y sutileza que este mm, mundo no favorece en lo más mínimo, ¿no? Sino ujú, que es todo lo contrario, es mucho más intelectualidad y violencia y está bueno es trabajar un poquito el otro lado también, ¿no? mm, Compensar un poco de alguna manera o habitar todos los mundos, ¿no? Porque igual somos intelectuales y tenemos una energía animal y agresiva, pero también está todo esto otro. Así que te agradezco por traer esta charla, esta información y esta energía también a este episodio. Así que muchas gracias, Ro, por este encuentro. Gracias, Lu, por el espacio. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, muchas gracias por escuchar y tomarte este tiempo de reflexión para que todos aportemos un poquito más de luz consciente a esta tierra. Un abrazo y hasta la próxima.